documentación, incluyendo los territorios, solicitándole a ustedes que nos aclaren si realmente la doble exposición, cuando un tribunal federal ya juzgó unos casos, impide a Puerto Rico juzgar esos mismos casos. Y tenemos que ir a la historia, no hay remedio. O sea, esto es un caso de historia. Cuando usted escucha o lee la transcripción de la vista argumentativa del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿qué es lo que usted se da cuenta? Todos esos jueces obviamente están preparados para llegar allí. E interrumpieron rapidito al abogado que representaba al gobierno de Puerto Rico. Y todos los argumentos van a lo que ha sucedido históricamente con los territorios. Mariana del Norte, Guam, American Samoa, Puerto Rico, las Islas Vírgenes. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos al caso de 1937, de Puerto Rico versus Shell Company, yo creo que eso es la clave para todo. Bien sencillo. Ustedes ven que en ese caso, Puerto Rico quiere encauzar criminalmente a Shell Company porque lleva a cabo una práctica supuestamente monopolística. ¿Y qué dice Shell Company? No, es que tú no tienes jurisdicción aquí para trabajar los asuntos monopolísticos, eso le corresponde por una ley federal. Campo ocupado. ¿Y qué de importante tiene ese caso para este asunto hoy día? Y lo voy a leer. Lo que me interesa. Prosecution under one of the laws, llámese la federal o la de Puerto Rico, in the appropriate court, necesariamente, will bar, va a impedir, a prosecution under the other law in another court. ¿Qué les quiere decir eso? Perfecto. Cualquiera de los dos tiene jurisdicción concurrente sobre asuntos monopolísticos. Pero el mensaje que se está enviando en 1937 es: el que primero juzgue, el otro estará impedido. ¿Y por qué se trae esto? Porque precisamente cuando se crea el lenguaje de la quinta enmienda de la Constitución Federal, lo que no se quería era lo que pasaba antes en Inglaterra, de que estaban todo el tiempo buscando otro jurado, hasta que saliera culpable la persona. ¿Y qué dijeron? Ese abuso se va a acabar. Entonces, cuando vienen los primeros estados, colonias, en sus constituciones, algunos de ellos adoptaron un lenguaje sobre el double jeopardy. Por eso es que, como bien dice el compañero Hernández Mayoral, en el caso de Nevada, antes de, ya tenían una constitución. New Hampshire ya tenía una constitución. Y luego vino la Constitución Federal. Pero todos esos territorios en aquel momento, todos eran soberanos. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted busca la situación de Puerto Rico, todos sabemos que por el Tratado de París fuimos seguidos como botín de guerra. Nosotros no éramos soberanos, nosotros teníamos una autonomía por la Carta Autonómica, que a veces yo me tengo que impresionar, porque me dicen: mira, esa Carta Autonómica teníamos más poderes que los que tenemos ahora, históricamente hablando. Pero eso es un asunto a discutirse en otro foro. Puerto Rico, o las Filipinas, y todas las posesiones que fueron adquiridas por ese botín de guerra del Tratado de París, no era soberano. Este caso, obviamente, es antes de la Constitución de Puerto Rico, de 1952. Obviamente estamos hablando, partiendo de la base de la ley Jones y la de ley Foraker. Pero es que ya esas leyes nos daban la autoridad para nosotros encauzar. Esas leyes nos aprobaron a nosotros, el Congreso, establecer un código penal con leyes de Puerto Rico. Y nos buscamos el código penal. ¿Dónde vino?
dijeron allá, pues el que más se nos parece es el de California y el que más se va a ajustar a Puerto Rico. ¿Y qué hicieron? El Congreso dijo, aprueben eso. Y se encausó a las personas bajo ese código de 1902 y llegamos al 74, vamos, 1974, después de la Constitución, con casi ese mismo código, con unas pequeñas, ¿verdad?, enmiendas que se le fueron haciendo y una traducción que se hizo en 1937, que no existe un código penal de 1937, eso no es correcto. Ahora bien, históricamente, cuando nosotros pasamos al caso de Lanza, 1922, estaba la enmienda 18 de la prohibición, obviamente sobre el licor. ¿Qué pasó en ese caso? Uno de los estados promulgó una ley que decía que estaba prohibido traficar con licor, pero también lo decía la enmienda 18. Y ahí viene el primer choque, y es que surge por primera vez este asunto de la soberanía dual. Cuando usted lee la Constitución Federal, aquí no dice en ningún lado de la quinta enmienda nada sobre soberanía. Y tengo que leer. Dice, Amendment 5, criminal actions. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of the grand jury. Estamos hablando del gran jurado. Except in cases arising in the land or naval forces or in the militia, when in actual service, in time of war or public danger. Ahora que viene el problema. Nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb. Cuando primero interpretan esto en el caso de Moore vs. Illinois, dice, pero es que allí lo que dice es que no cuenta el riesgo de perder la vida o ser desmembrado. ¿Sí? Eso es lo que se prohíbe. Pero se fue entonces diciendo no meramente esos delitos que conlleven esa pena, sino a cualquier otro tipo de delito. Pasamos entonces, en este caso de Lanza, a desarrollar lo que es la soberanía, el concepto de soberanía. ¿De dónde emana tu soberanía? ¿De una misma fuente o de dos fuentes distintas? ¿Qué vino primero? ¿Tu constitución como Estado o como territorio no incorporado o vino después de? Ese es el hecho histórico en ese caso. ¿Y qué dice? Bueno, lo que pasa es que aquí, pues obviamente estamos hablando de que ya esto es un Estado, tenía unos poderes antes de ser admitido, ¿verdad? Un territorio antes de ser admitido como Estado, y lo que hicimos fue que lo federamos a un gobierno distinto y separado bajo esa federación. Luego de eso, el último caso que tiene que ver con este tema, no estrictamente de Double Jeopardy, porque hay otros casos, es el caso de Lara, 2004. ¿Qué pasó allí? Que un individuo que no pertenecía a una tribu indígena estaba conviviendo en una reserva indígena y allí se unió con una señora, procuró unos hijos, se portó mal. Viene y agrede a un agente federal. ¿Qué pasó? Lo acusan porque había una ley del Congreso que le autorizaba a esa tribu indígena a poder encausar personas que no pertenecían a la tribu. Y el planteamiento de él era, ven acá, yo me declaré culpable, me echaron 90 días bajo esa ley, que el Congreso fue el que la aprobó. Y ahora el gobierno federal me quiere también encausar. Y él dijo, esto es Double Jeopardy. ¿Qué resuelve el Tribunal Supremo Federal? No es Double Jeopardy, porque lo que pasa es que si nosotros nos vamos al caso de Wheeler y a otros casos sobre tribu indígena, esos indígenas ya tenían una soberanía que obviamente se la fueron quitando, ¿verdad?, el Congreso, pero
se les dio ese tipo de potestad a ellos conforme a esa soberanía que ya ellos tenían. Por eso es que cuando usted escucha la vista argumentativa, en este caso en el Supremo de Sánchez Pari, todo el tiempo el issue es ¿quién es el que comanda a quién? Ustedes habrán escuchado, decía, ¿quién está en el driver's seat? El Congreso. Breyer quiere buscar, obviamente, según mi apreciación, un medio entre soberanía con S mayúscula, que es el que puede comprar embajadores, emitir moneda, etc. Y el extremo del problema de Puerto Rico, del territorio que no tiene soberanía, según mi apreciación. Y trata de buscar entonces un lenguaje en ese medio que sea para exclusivamente doble exposición. Al ser doble exposición, si se toma en consideración eso que se propone precisamente por Puerto Rico, es, mire, ¿tiene o no poder estas personas para llevar a cabo acciones criminales independientes del gobierno federal? Yo no tengo problema con eso. Eso está de la ley fuera que vamos. Eso no lo cambió la Constitución. Había aquí gente cometiendo delitos y habían sido encausados por el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué los Puerto Rico? Pero el problema es otro. El lenguaje de Shell Company 1937, que no ha sido revocado y que precisamente ha sido citado con autoridad en casos después del 52 de nuestra Constitución. Así que me parece que ese es el hecho. Eso va así. Usted la ha seleccionado, pero no para propósito también existía un caso que era Benedicto, que decía que buscaba la constitucionalidad de una ley de Puerto Rico antes del desarrollo asociado. Un juez federal determinaba, leía el caso, pero luego subió el caso Calero por el desarrollo asociado, donde se revocó Benedicto, porque el Supremo dijo que ya era como un estado para fines de su legislación, ella la tenía que revisar para el juez. No lo podía revisar solamente el juez, en diferencia de la soberanía del pueblo. La mayoría de ustedes, todos, ¿no? O abogados, o estudiantes de derecho, uno busca cuál es el test que va a ser el tribunal. Lo que va a determinar es esa ley de la que estaban enunciando las campañas. ¿De dónde surgió? Bueno, surgió de la legislatura de Puerto Rico. Esos legisladores, ¿cómo llegaron ahí? Llegaron en función de la Constitución del Estado Libre Asociado que redactó ¿quién? El pueblo de Puerto Rico en el ejercicio de su derecho natural. Después, que ahí es que paran. Dicen, para fines de Robert Jeopardy, esto es suficiente. Si ven lo que decía Sotomayor, claro, Sotomayor es una de nueve. Por ahí era aquí Sotomayor, por ahí era aquí Batrayo, cuando decía arriba. ¿Cómo podemos analizar esto sin meternos en el issue fuerte de Puerto Rico? Porque no tenemos que llegar hasta aquí. Si miramos Lares y vemos el pensamiento de Thomas, uno lo ve que va por ahí. No hay que ser rebuscado. Esto es una ley que se adopta a una constitución por el pueblo. Que la constitución la autorizó el Congreso de los Estados Unidos. Sí, la autorizó el Congreso de los Estados Unidos por indicación al pueblo de Puerto Rico. Ahí hubo una discusión de si eso era una renuncia o no de poder. Hay un caso del Tribunal Supremo que habla de renuncia de poder. La juez utilizó la palabra renuncia de poder en el delito. En la discusión, pero yo no creo que van a llegar a eso. Como les digo, lo que va a determinar Creations emanating from the same sovereignty. Entonces, ¿quién nos aprobó a nosotros a adoptar una constitución? Congreso. Ese fue el que nos autorizó a aprobar.
caballeros se reunieron y llegamos a un lenguaje que no estuviera en choque como primer requisito con los derechos fundamentales que se daban bajo la Constitución Federal a los ciudadanos. ¿Y qué sucede? Después que la aprobamos, el pueblo de Puerto Rico pasó a ser aprobada finalmente por el gobierno federal. ¿En quién residió la facultad de darnos a nosotros esa delegación? No renuncia, delegación. El gobierno federal. Traigo ahora a los siguientes. Muchos de estos casos, los pocos que han llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, el problema estaba en que el Congreso, al definir state, Estado, incluía a Puerto Rico, muchos de ellos. Y usted sabe que eso es un poder plenario que tiene el Congreso a base de la Constitución, artículo 1 de la Constitución Federal. Plenos poderes sobre los territorios. No es más nada. Nos dieron plenos poderes para tener una ley de quiebra. No, eso reside en esa autoridad del Congreso, artículo 1 de la Constitución Federal. Es más, yo me atrevo a decir que nosotros, ahora mismo, si este caso el Tribunal Supremo Federal entiende que hay double jeopardy y que nosotros no somos soberanos y que reside nuestro poder todavía en el Congreso, el poder plenario del Congreso, se nos van a extender todos los derechos de la Carta de Derechos que se le dan a nivel federal. Gran jurado, juicio por jurado de los casos civiles, etc. ¿Sabe lo que viene? Tuvo que contestar quién que abogado. ¿Sí? Y tenemos otro problema. Todos los tweets, obviamente, excepto el Estado de Puerto Rico, son diciendo, mire, Puerto Rico no es soberano. Hasta las Islas Vírgenes lo están diciendo. Que nosotros en las Islas Vírgenes estamos funcionando a base de organic laws, pero es que lo que nos autorizó a tener una constitución con organic law. Si vamos a ver, eso era lo que teníamos antes. Walker, Jones, eso es lo que había aquí. Así que a mí me parece que obviamente si yo me dejo llevar por el caso último de Lara, ahí el mensaje es que a los indígenas ya tenían soberanía. Lo que estamos haciendo es reconociéndoles esa autoridad de ellos, a que el que se porte mal en su territorio no lo pueden causar. ¿Cuánto tiempo da para eso? No, no puede. Ya establecido ahí la pregunta que seguía es si uno se cambio de Estado. Ciertamente son debates que yo tengo en mi partido con los miembros. Si hubiese un cambio a un tipo de podría decir, bueno, está bien, pero ahí, como veas de estar dentro de
nacerá del ciudadano americano.